Me escuchan, bienvenidas y bienvenidos. Les decía, vamos a dar inicio a este cursado de la asignatura Planeamiento y Administración de la Educación, que es una de las 3 asignaturas o espacios curriculares de este primer cuatrimestre del primer año de la carrera. En este primer momento, me interesa darles como información, por una cuestión de tiempos. Si ustedes se fijan en el chat, vamos a empezar por una cuestión administrativa, que es la asistencia, y de paso el registro de quienes están. Somos muchos, realmente. Así que fíjense que dice modalidad semipresencial en el chat. Les dejamos un formulario de asistencia que quedará habilitado de 8 a 8:30, ¿sí? Y hay un link con el formulario Google, ¿sí? Así que mientras nosotras vamos presentando la materia, si ustedes quieren pueden ir completándolo, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Bueno, nada, presentarme primero. Antonella, Quinteros ha levantado la mano. Bueno, yo les iba a sugerir lo siguiente, si les parece. También dar algunas pautas, si quieren, de cómo participar con un grupo tan numeroso como somos, y que me parece que amerita la organización nuestra para la participación. En principio, me encanta cuando pueden prender las cámaras. Sabemos que a veces hay problemas y dificultades de conectividad y entonces, se hace necesario no tener la imagen. Pero en la medida de lo posible les pedimos que se conecten con cámara, así podemos por lo menos vernos, conocernos a la distancia y predisponernos a compartir un espacio de pensar juntos, de trabajar y de estudiar sobre problemáticas que nos atraviesan, ¿sí? Lo segundo que les decimos es que para hacer preguntas, tanto quienes están aquí como quienes sigan la retransmisión por YouTube, les podemos, o comentarios, les pedimos que usen el chat, ¿sí? Y desde ahí, la estudiante, Paloma, que también hace la asistencia técnica, junto con Ariel Núñez, que está trabajando en la retransmisión por el canal de la Facultad de YouTube, nos van a ayudar a que podamos leerlos y responder a las inquietudes, ¿sí? Dicho esto, la otra cuestión, a formalizar en la participación, nos parecía que era tener en cuenta el tiempo en el cual desarrollamos las clases sincrónicas, ¿sí? Esta es una carrera de una modalidad que podemos llamar semipresencial porque en algún momento de los 2 años el cursado se va a hacer presencial, que es el segundo cuatrimestre del segundo año, ¿sí? Todo esto lo van a charlar o lo pueden volver a consultar en el espacio de 10:30 a 11 que van a tener para dialogar con la secretaria académica, como recién les aviso. Pero en este cuatrimestre, el cursado se hace en modalidad virtual. Y eso supone entonces contar con la presencia de todas y todos ustedes en los encuentros sincrónicos, que son estos encuentros que vamos a desarrollar cada 15 días, los sábados, en el horario actual, de 8 a 10:30 de la mañana. Esos encuentros tienen carácter obligatorio porque nos van guiando en el recorrido que les estamos proponiendo realizar en esta asignatura, ¿sí? A su vez, contarles que vamos a tener para el trabajo autónomo de ustedes, para ese tiempo donde ustedes tienen que ir organizándose
para trabajar, para estudiar, para responder un poco a las tareas que vamos a ir dejando, vamos a contar también en ese tiempo entre los encuentros sincrónicos de un espacio de consulta, que me interesa que ya desde el inicio ustedes puedan agendar, ¿sí? El primer encuentro de clase de consulta que ustedes van a disponer va a ser con Analía Arias el lunes 21 de abril de 18:30 a 20 horas. ¿Con qué link o en qué aula virtual? Bueno, con el link con el cual ustedes están cursando ahora, ¿sí? Es el link del aula virtual de esta asignatura, Planeamiento y Administración de la Educación, tanto para el cursado, para estos encuentros sincrónicos, como para los espacios de clase de consulta, ¿sí? Aprovecho la pausa para recordar por las manos levantadas y por algunas consultas que algunas están mandando personal, todas las consultas administrativas de no estar en el grupo de WhatsApp, de no saber si tienen la cantidad de horas como las dos chicas que mandaron recién y demás, recuerden que va a haber un espacio entre las 10:30 y las 11, ¿sí?, para conectarse a un aula Meet y van a ser abordadas todo lo que es cuestión administrativa, ¿sí? Que ni Susana ni yo lo podemos abordar, ¿sí? Porque no pertenecemos a ese departamento ni tenemos la información, ¿sí? Solo por las preguntas que había, Susi. Sigamos. Perfecto. No, yo lo que digo, listo, estas son las cuestiones mínimas, me parecía, del encuadre de cómo organizarnos para participar hoy. Y ahora sí, dejar un espacio para presentarnos, mínimamente quienes estamos a cargo de la formación en planeamiento y administración en este espacio. Bueno, ahí miré algunos nombres mientras les dábamos entrada y hasta encuentro a exalumnas también de los profesorados de aquí, de la facultad y de carreras también que se han dado a veces en el instituto, en institutos de la provincia de Neuquén y que nos conocemos, porque algún tiempo he trabajado ahí. Bueno, mi nombre es Susana Pose, yo soy socióloga como formación de base, ¿sí? Y me he especializado en el campo de la política educativa. Desde el año 2009-2010 estoy trabajando ya a cargo de del área, digamos, de planeamiento de la educación y curricular, que tiene a su cargo cátedras para la formación de las carreras profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación y ahora también aquí en la licenciatura en Educación de nivel primario. Que sinceramente me alegra muchísimo que volvamos a poder ofrecer este espacio de formación justamente para discutir la realidad educativa, para poder pensarla y para poder sobre todo encontrar caminos para su transformación. Digo, en esta materia y los invitamos a estudiar, pero a estudiar pensando claramente no en un trabajo de acumulación de información o de autores o de conceptos, sino estudiar para comprender la teoría y en virtud de eso ponerla en diálogo permanente con la realidad educativa a la cual, de la cual somos protagonistas todos los días. Me parece que este grupo va a tener una riqueza hermosa que es justamente que provienen de distintas localidades, de distintos escenarios y que los desafíos de encontrar también juntas y juntos los caminos para analizar esa realidad y poder transformarla va a ser realmente muy enriquecedor. Y desde ese lugar, digamos, hemos preparado una propuesta que me parece que va a facilitar
estos objetivos que les estoy planteando, ¿no? El objetivo de que ustedes aprendan una de las formas de pensar el planeamiento, es la que nos parece a nosotros más potente, y la administración, desde los enfoques también que consideramos críticos e interesantes para abordar, digamos, la tarea de proyección de escenarios que aún no son y que realmente nos merecemos conquistar. El trabajo del planeamiento siempre tiene que ver con la acción y tiene que ver con la relación entre lo que hoy es y lo que añoramos que sea y que suceda. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a Analía, que tengo el honor, la alegría enorme de iniciar este desafío de trabajar con ella, a quien conozco y admiro mucho. Bueno, buen día a todos, a todas. Bueno, compartir la alegría que tenemos todas hoy quienes estamos acá iniciando este cursado de recibirlas y de recibirlos. Veo un montón de caritas conocidas que me da la verdad que me da muchísima emoción que la universidad pública nos reúna, ¿no? En este desafío. Decirles que estoy para acompañar, ayudar, explicar. Como ya me presentaron, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, con muchas esperanzas de volverme graduada en poco tiempo. Estamos haciendo todo lo posible. Ustedes saben y van a saber, si no, lo que es trabajar y estudiar, ¿no? Uno hace enormes esfuerzos y malabares para ello. Yo soy profesora para la enseñanza primaria y soy profesora de psicología. Dediqué toda mi carrera a la enseñanza primaria. Fui maestra, secretaria, vicedirectora, directora, supervisora y terminé jubilándome en el cargo de jefa de supervisores de la provincia de Neuquén. Así que vengo a traer a este espacio la especificidad, ¿no? Vengo a aportar cuestiones de planeamiento en el nivel primario, ¿no? de la administración de estas herramientas y estos campos en el nivel primario, con la posibilidad de que lo pensemos desde otros lugares, ¿no? Desde otras posturas que vamos a tratar de ofrecer aquí con Susana, para que podamos transformar las escuelas como espacios de transformación, de oportunidad, ¿no? Para los pibes y las pibas que tenemos ahí con nosotros. Así que eso, ponerme a disposición de ustedes, decirles que estamos para que todas lleguen y todos a fin de año con las cursadas hechas, y aprovechar esta enorme oportunidad de profesionalizar a los maestros y a las maestras de primaria. Bueno, empezamos, Susi. Sí, me parece que sí. Sí, voy a tratar de compartir. En tal caso, no sé si me quiere ayudar Paloma, pero digo, es el PowerPoint, ¿sí? La primera diapositiva. Digo, para no superponernos en la tarea. ¿Lo querés que lo comparto yo? Dale, yo digo como para no superponernos allí. Vamos te digo que plantees la primera diapositiva y también con eso, perdón, la segunda. Esta es la presentación, perfecto. Esa, perfecto, ahí. Porque nos ayuda a explicarles, digamos, cómo nos vamos a parar en este recorrido y desde qué enfoque nosotros trabajamos con el planeamiento y la administración.
simplemente en este primer momento poder decirles a ustedes que el punto de partida es que el planeamiento y la administración son herramientas de gobierno, ¿sí? Son aquellos campos que por su especificidad están en relación constante con la proyección y con el hacer, con el tornar real aquellas ideas o aquellos principios que enarbolan los proyectos político-educativos. Digamos, el planeamiento y la administración siempre son herramientas de todo gobierno. En nuestro caso vamos a pensar claramente en el gobierno de la educación y en el gobierno de las escuelas. Digo, son espacios en los cuales todos los días, al estar participando del nivel primario desde algún rol específico, vamos a tener la posibilidad de participar de la dinámica institucional que allí se desarrolle, ¿no? En algunos casos, de acuerdo a los formatos escolares, con más posibilidades de tomar decisiones, y en otros casos, quizás más relegados en nuestra participación al trabajo didáctico y pedagógico en el aula, en el acompañamiento de los estudiantes. Pero en esta materia los estamos invitando a salirnos un poco del trabajo cotidiano para poder pensar los problemas del nivel de educación primaria y ayudarnos con este andamiaje teórico a imaginarnos otras formas de gobernar y conducir los proyectos político-educativos que todos tenemos necesidad de construir en distintos niveles. Quizás en el nivel, lo vamos a tratar de ver, en el nivel de la macropolítica estatal, como en los niveles meso de la administración, cuando nos toca ser supervisores, o en el nivel del gobierno escolar, cuando trabajamos en una escuela que, lejos de ser una unidad del sistema aislada, es parte también de una comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, allí estamos acostumbrados a pensar proyectos institucionales que en algún punto son las políticas educativas que nosotros queremos desplegar en esa escuela concreta, ¿sí? Las formas en que podemos pensar estos proyectos político-educativos, realización histórica, obviamente van a estar atravesados por cuestiones contextuales y por relaciones de poder, ¿sí? Entonces, nos interesa, en el caso de esta materia, poder abrirnos también con mucha libertad a pensar la realidad educativa en todas sus manifestaciones, sin censuras y con mucho respeto sobre los puntos de vista que podamos tener los distintos integrantes de este grupo. Y si ustedes ven aquí, también pensamos que una pata muy interesante para asentar la discusión sobre el gobierno educativo y el gobierno escolar es el currículum, ¿no? O sea, nosotros vamos a trabajar sobre el planeamiento y la administración como herramientas de gobierno, pero en el sector educación. Y entonces, en el área en el cual y la arena en la cual se despliegan estas discusiones es justamente en el campo del currículum, ¿sí? Como ustedes sabrán, hay distintas definiciones, distintos modos de pensar la teoría del currículum, hay distintas escuelas, distintos enfoques, y del mismo modo va a pasar con el planeamiento y con la administración, ¿sí? Por eso lo que nos interesa es que ustedes se abran hoy a pensar que en el recorrido que les proponemos va a haber un primer momento, una primera unidad que va a ser densa en contenido teórico, pero nada del otro mundo, todo el mundo ha sobrevivido, quédense tranquilos, pero digo, sí que nos vamos a tratar de introducir en los distintos modelos de planeamiento que se han desarrollado a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, que son tres, tampoco son un montón.
En ese caso vamos a estar hablando del planeamiento normativo, que es un modelo de planeamiento que sigue conviviendo y con mucha fuerza en el campo educativo. Cuando analicemos sus postulados, sus principios también epistemológicos, nos vamos a dar cuenta que, quieran o no, ese modelo de planificación lineal, donde ponemos una meta desde un diagnóstico de inicio y nos organizamos para cumplir etapas de acuerdo a las acciones, sigue estando vigente a la hora de discutir sobre planificación, ¿sí? O sea, muchas veces ese modelo es el que tenemos como internalizado como representación social. Bueno, el otro modelo, o los otros dos modelos, disputan a este modelo normativo el sentido de la eficacia de las acciones que llevemos adelante y también es necesario que los distingamos. Uno de ellos es el planeamiento estratégico corporativo, que muchas veces lo van a leer o lo van a registrar como planeamiento estratégico, así muchas veces se lo presenta en la bibliografía o demás, y que en realidad tiene que ver con un modelo de planificar acciones que tiene un origen y un contexto y que vamos a tener que también aprender a reconocerlo. Es un modelo que nace de lo que voy a decir ahora simplemente para introducirlo, es que nace de las necesidades de las grandes corporaciones empresariales frente a la crisis de acumulación de 1970 y a la crisis de los estados nacionales, a ver, la globalización, podríamos decirlo más sencillamente, en el cual ya la estrategia de inversión que tenían las multinacionales en la década del 70 hacia América Latina y nuestro país, que era poner sucursales, vieron por ejemplo, piensan en las automotrices, sucursales en nuestros países para producir aquí los autos y venderlos al mercado interno que tenía un fuerte desarrollo. Bueno, cuando comienzan nuestras economías en etapa recesiva por la aplicación de las políticas neoliberales, de las dictaduras que acompañan mediados de la década del 70, obviamente ya no hay un mercado para el recambio de automóviles tan, por ejemplo, asiduo. Entonces, esto que nos pasó a nosotros como país ha sucedido en muchos de los escenarios nacionales que eran considerados, con la terminología de la época, países en vías de desarrollo. Y entonces las empresas multinacionales retiran esa estrategia porque ya no les resulta productivas y van estancándose la tasa de ganancia, y entonces necesitan planificar una nueva inserción en el nuevo mercado, en la nueva etapa del capitalismo que llamamos postfordismo. Bueno, el modelo que tomamos de planeamiento y que muchas veces acríticamente algunos instrumentos de este modelo de planeamiento se usan hasta en las escuelas, en las jornadas institucionales, por ejemplo, me refiero a la matriz FODA, surge de la Universidad de Boston y da cuenta del proceso de reorganización de la planificación empresarial que se da en la empresa Toyota. Tenemos el modelo de organización de la producción flexible a demanda, con círculos de calidad, con liderazgos que se van renovando, con un centro que jerarquiza la toma de decisiones pero descentraliza la ejecución. Bueno, ese modelo evidentemente respondió y responde a las necesidades de las empresas de encontrar un andamiaje para tomar decisiones de inversión en un mercado turbulento, ya no estable, como eran los modelos de las sociedades fordistas, que tenían determinada estabilidad en su modelo de desarrollo económico, ¿sí? Ante la incertidumbre y un mundo que se torna totalmente competitivo, bueno,
para ponerlo como ejemplo, la matriz FODA ayuda a las empresas a tener un primer diagnóstico, que es, bueno, cuáles son las fortalezas que tiene mi empresa, ¿no? Cuáles son las oportunidades que vemos en el mercado, cuáles son las debilidades que tenemos respecto de la competencia, ¿sí? Y cuáles son las amenazas que aparecen en ese mercado, para nuestro crecimiento, para nuestra posibilidad de diversificación, para nuestra posibilidad de productividad. Entonces digo, el planeamiento estratégico, que es el segundo modelo, está ligado al mundo de las empresas, o viene de ahí, ¿no? Y por eso ese planeamiento empresarial, nosotros lo llamamos planeamiento estratégico, pero yo le agrego el adjetivo de corporativo, pensando en las corporaciones empresariales multinacionales, ¿sí? Y el tercer modelo, que es con el que nosotras enfatizamos o vamos a pedirles a ustedes que profundicemos, que es el modelo del planeamiento estratégico situacional. Son contemporáneos, los dos modelos, el corporativo y el situacional, nacen justamente en el mismo contexto que les decía, en las fines de la década del 70, pero responden claramente a objetivos antagónicos. El planeamiento estratégico situacional, que para nosotros sigue siendo un modelo potente para pensar las acciones en el campo educativo, es un modelo que encuentra como referente a Carlos Matus. Carlos Matus, digo para que ustedes después googleen o demás, igual van a tener en la bibliografía optativa la posibilidad de encontrarse con sus textos. Pero ¿quién era Carlos Matus? Bueno, Carlos Matus, rápido, pero era un economista, así como les conté el otro contexto, les cuento era un economista formado en la CEPAL en el debate de la década del 60, entre quienes pensaban que la dificultad de desarrollo de América Latina tenía que ver con la incapacidad de nuestras culturas. Decían que había algo en nuestro modo de ser como latinoamericanos, que teníamos tendencia más a lo romántico, al pensamiento menos racional, y que por ende éramos más apegados a las tradiciones y al ruralismo, y que entonces había algo en la cultura, había factores endógenos, decían, en nuestras sociedades que impedían el despegue y el desarrollo. Bueno, ¿quiénes le daban el debate a esa perspectiva que se llamó teorías de la modernización y que, como verán, sigue vigente, ¿no? Hace poquito un funcionario del gobierno nacional en un foro internacional dijo que el problema de Argentina eran los argentinos, ¿no? Bueno, en medio que sigue estas ideas recorriendo, ¿no? El sentido de las perspectivas políticas en la actualidad también. Pero digo, esa era una lectura, una explicación de las debilidades, de las desigualdades de América Latina, y se oponía a ellos, a esa mirada, el enfoque y la escuela que se llamó teoría de la dependencia. Digamos, las teorías de la dependencia, que tienen como referentes a Fernando Cardoso, que después fue presidente de Brasil en la década del 90, a Enzo Faleto, que básicamente lo que ellos decían es que el problema no era endógeno, el problema era un problema de poder, era un problema de relaciones desiguales de intercambio entre los países centrales y los países periféricos, y que eso tenía una larga historia y que tenía que ver con cómo América Latina había entrado al capitalismo, que entramos como colonias, con Colón, por fin nos descubrieron, bueno, digo, en esos 500 años, en esos 5 siglos igual, seguimos teniendo algunas cuestiones difíciles para resolver que tienen que ver con la propia independencia de nuestros pueblos y de nuestros países para dirigir el proceso de desarrollo. Entonces, si excluimos la relación de dependencia histórica por la cual América Latina encuentra términos de intercambio desiguales
en el área comercial, en los intercambios, si excluimos ese dato, es muy difícil que podamos imaginarnos futuros realmente de independencia viables para nuestros países, porque eso condiciona mucho los comportamientos de nuestras élites, condiciona mucho también las posibilidades que tienen nuestros países de armar alianzas regionales que una y otra vez, cada vez que intentamos fortalecernos como bloque de América Latina, las coordenadas de poder internacional de cada época han intentado que nos dividamos, ¿no? Que sea difícil que este bloque de países periféricos podamos articular políticas, articular proyectos, una y otra vez en la historia. Entonces, bueno, Carlos Matus, ¿dónde se enroló? Y bueno, se enroló en las teorías de la dependencia. Y su preocupación siempre estuvo ligada a cómo el planeamiento como herramienta de gobierno de los países latinoamericanos contribuían a generar sociedades más igualitarias. Su preocupación está en cómo avanzamos en gobiernos democráticos, o sea, que garanticen las libertades colectivas, cómo se puede ir avanzando en sociedades tan desiguales hacia sociedades más igualitarias. Entonces, él en la década del 70 no tuvo ningún tipo de cuestionamiento y abrazó la experiencia de Salvador Allende de la Unidad Popular en Chile, que era la vía democrática de transición del capitalismo al socialismo. Digamos, en un contexto de América Latina donde habíamos tenido la Revolución Cubana, la acción directa, y esas vías de transición a sociedades más igualitarias, desde revoluciones directas y políticas, se veían viables porque habían sido exitosas en países que eran colonias de Europa y que se habían descolonizado a fines de la década del 60, en África, en el caso nuestro, todas las luchas, digamos, revolucionarias que en el continente se han dado. La exitosa obviamente fue la Revolución Cubana, pero tuvimos otras lógicas en ese sentido. Y discutía Salvador Allende con Fidel Castro, digo porque hay también, si ustedes quieren, para despuntar el vicio, si a alguno le interesa, hay videos en YouTube muy interesantes de diálogos entre Salvador Allende y Fidel contemporáneos, donde discutían estas estrategias de cuáles podían ser más eficaces, ¿no? En el caso de Salvador Allende fue un presidente que llega al poder político por una elección con un apoyo masivo de las clases de los sectores populares y de los sectores medios, y Carlos Matus es su ministro de Planificación. Sin embargo, o sea, la idea era que, dado que había ya un apoyo popular tan grande, iba a ser más fácil poder generar cambios progresivos en la estructura económica y en la distribución de la riqueza para llegar a un Chile más igualitario, ¿sí? Sin embargo, hubieron actores externos a Chile, como la Embajada norteamericana, hoy ya con los documentos desclasificados eso está comprobado, y actores internos, los factores, digamos, de poder nacionales y los medios de comunicación, que limaron muy rápidamente, a través de generar inflación, a través de generar malestar en los sectores populares y a través de los medios de comunicación, de generar estrategias comunicativas que contribuyeron al malestar general, se genera entonces un descontento también popular y una articulación de intereses que favorece el golpe de Estado de 1973, que inicia el ciclo de las dictaduras en el Cono Sur y para América Latina y la instauración de los modelos neoliberales que tanto hablamos hoy, ¿sí?
con Pinochet y con Milton Friedman, un representante, premio Nobel en el 77 de Economía, del neoliberalismo, que pasa a ser asesor del Ministerio de Economía de la dictadura de Pinochet. O sea, claramente fue el primer laboratorio de políticas neoliberales. Bueno, con todo este contexto, y disculpen que les dé todo este marco, pero me parece que es necesario ponernos en sintonía de algunas coordenadas que después ya van a encontrar en la bibliografía. Carlos Matus, obviamente sufre la represión y el exilio, ¿sí? Como, bueno, ustedes saben, Salvador Allende, antes de rendirse, se suicida, ¿sí? Pero su gabinete es apresado, recibe tortura, y en el caso de Carlos Matus se exilia en Venezuela, que era uno de los pocos países, junto con México, que no tenían dictaduras. Y allí funda el centro que se llama Sendes, y él comienza a preguntarse entonces, a ver, ¿qué falló en el modelo de planeamiento con el cual yo trabajé las acciones de gobierno, que me impidió ese formato, ese modelo, tener en cuenta las jugadas que iban realizando solapadamente estos otros actores, que obviamente se sentían afectados por las jugadas, si esto se fuera un juego social de poder, por las jugadas o los avances de las políticas públicas que desarrollaba el gobierno de Salvador Allende, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta de Matus es, evidentemente el modelo normativo con el cual él se formó solamente le había dado la posibilidad de pensar que el consenso de base era algo que se daba una vez y se sostenía para siempre en un gobierno. Y eso no es así, todo está en movimiento. Como está en movimiento y en turbulencia también el mercado. ¿Ok? Entonces, hay que buscar un modo de pensar la acción transformadora que ya no tenga que ver con los postulados del modelo normativo y que realmente sea pensado desde la esfera de lo político, no desde la esfera del mercado, para pensar sociedades que avancen hacia horizontes de igualdad, desde contextos como son los latinoamericanos, que desde hace 500 años y más vivimos sojuzgados y evidentemente subordinados a una dinámica de poder internacional en la cual nosotros no tomamos las decisiones como quisiéramos. Dicho esto, entonces, digo, en esta primera unidad, nosotros vamos a tener que dar cuenta de las diferencias entre estos modelos de planeamiento, ¿sí? Y pensar, entonces, que también la bibliografía los va a ayudar en eso, pensar, bueno, cómo estas teorías que están pensando en el gobierno a nivel países, a nivel macro, cómo las ponemos en diálogo con el sector educación. Bueno, en ese sentido, nuestra materia les trae algunas posibilidades, algunas reflexiones, algunos modos de pensar qué de todos estos modelos están presentes, qué elementos están presentes hoy en la actualidad y que sin querer aparecen desplegados en una mesa que nos ofrecen muchas veces como caja de herramientas para el trabajo de gobernar las escuelas o pensarnos analizando la realidad educativa. Cuando se nos presentan como caja de herramientas distintos instrumentos acríticamente, no somos libres frente a ello. Ahora, si nosotros sabemos cuáles son los contextos en que cada instrumento fue creado, y bueno, vamos a poder justamente adquirir la autonomía para poder hacer uso
de herramientas que pueden ser obviamente muy potentes para analizar o actuar o intervenir en determinadas situaciones problemáticas que queremos modificar. Bueno, hasta aquí, digamos, esta primera, me parece, introducción. Algo parecido vamos a hacer con las escuelas de la administración. Van a tener ustedes que leer, digamos, cómo el campo de la administración tuvo distintas escuelas y corrientes y enfoques, algunos de nuevo más ligados a lo empresarial y otros más ligados al ejercicio del gobierno. Y en ese sentido, así como yo les hablé de Carlos Matus para pensar nuestros enfoques, los que la cátedra prioriza, en el caso de la administración nosotros nos enrolamos en quienes piensan que el criterio principal ordenador de la organización escolar tiene que ser la relevancia cultural de las decisiones, la centralidad pedagógica en la toma de decisiones, ¿sí? Y por eso el referente para nosotros va a ser Benno Sander, que también está en la bibliografía. Bueno, finalmente, currículum. Bueno, currículum, me parece que aquí ya me callo y los escucho a ustedes. Entonces, les vamos a proponer ahora, en un rato, poder hacer un trabajo grupal, si te parece, Ana, ¿no? Para poner en tensión y en relación y en diálogo estos dos campos, del planeamiento, desde Carlos Matus, con una de las concepciones de currículum que a nosotros nos parece también más interesante, es más abierta, más potente, que en este caso está tomada también del diseño curricular de la formación de la formación docente de la provincia de Neuquén, y que nada más y nada menos es la definición de currículum que dio una maestra para todos nosotros que se llama Susana Ledabarco. Digo llamó porque ya está jubilada, pero le acabamos de dar justamente el reconocimiento como profesora emérita de la Universidad Nacional del Comahue, ¿sí? Entonces, bueno, si les parece, no sé, Pablo, cómo andamos para organizar este trabajo. Dale, ahí organizo los grupos. Y si querés, Analía, presentar lo que van a leer. Sí. La idea que teníamos con Susana era hacer unos grupos bastante numerosos, porque en este momento somos 204 personas, Susana, en el Meet, y la idea nuestra era presentar el concepto, como decía Susana Barco, de currículum, y el concepto de planeamiento de Matus, y nuestra intención era que lo pudiesen leer en grupo y que pudiesen hacer algún tipo de interpretación y debate acerca de cómo dialogan estos dos conceptos dentro de la perspectiva que acaba de presentar Susana, ¿sí? Nuestra intención son textos cortitos, es una carilla y media lo que queremos que lean. La idea es cambiar un poco también el ritmo de la clase, encontrarnos con compañeros y compañeras, aprovechar para saber de dónde somos, qué pensamos sobre estos conceptos, y después con Susana nos gustaría relevar algunas de las opiniones que se construyan en los pequeños grupos. Por supuesto que no vamos a poder oralizar aquí todo lo que ustedes debatan, pero sí lo que les pedimos es que en cada uno de los grupos lo que debatan haya algunos compañeros responsables de escribirlos, porque después vamos a guardar memoria de este momento en un espacio que está preparado en la PEDCO para que cada uno de los grupos pueda subir el debate que hizo
sobre este encuentro en salas de hoy, ¿sí? Ustedes van a ver cuando entren a la PEDCO que está delimitado el lugar, entonces se ponen de acuerdo quién va a ser las responsables de subirlo, y de esa manera, al terminar luego la clase, lo subimos y todos vamos a poder leer y compartir las reflexiones y debates que se pudieron hacer en las salas.